La historia más oscura del narcotráfico hondureño sigue desentrañándose y ahora una nueva revelación sacude los cimientos de la política y el crimen organizado en el país. Juan Orlando Hernández, el hombre que por años se vendió como el gran luchador contra el crimen, habría sido el autor intelectual de una llamada que selló la sentencia de muerte de Magdaleno Meza, el capo que sabía demasiado. Según documentos filtrados y testimonios en tribunales de Nueva York, Hernández contactó directamente a Alexander Mendoza, alias el Porky, para que su red de sicarios ejecutara a Meza dentro de la cárcel de máxima seguridad La Tolva, antes de que pudiera entregar su testimonio a la DEA. La ejecución de Magdaleno Meza no fue un asesinato común, sino una obra maestra de impunidad que involucró a narcos, políticos y hasta la Policía Nacional. Meza, quien fue capturado en 2018 con libretas que detallaban los pagos de los Hernández Alvarado con carteles de la droga, se convirtió en un blanco a eliminar. El plan fue meticulosamente orquestado. Hombres armados ingresaron a su celda, lo acribillaron sin piedad mientras policías observaban impasibles. Todo esto, según exmilitares hondureños, fue un favor cobrado por el Porky, quien recibiría su libertad a cambio de este trabajo sucio. La confirmación llegó el 13 de febrero de 2020, cuando un comando militar rescató a Mendoza en un asalto cinematográfico en Lloro, sacrificando a 4 policías en el proceso. Las narcolibretas fueron presentadas por primera vez por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como una de las evidencias que sirvió para la condena por 4 delitos vinculados al narcotráfico del hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Miguel Reynoso, un detective del Ministerio Público, fue el testigo que contó al jurado cómo fue que incautó las libretas contables que mencionan a Tony Hernández, al narcotraficante Nery López Sanabria, conocido como Magdaleno Meza. Fue durante un operativo de la Policía Militar el 6 de junio de 2018 en Santa Bárbara, cuando la pareja fue detenida y al no lograr sobornar a los uniformados, la mujer contó que Nery López le dijo llorando: "Me van a matar". Estados Unidos no tardó en conectar los hilos de esta conspiración mortal. Según los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, el Porky no solo era un simple capo, sino una pieza clave en la red criminal que operaba con la venia del gobierno hondureño. Transportaba toneladas de droga y dirigía un ejército de sicarios al servicio de los carteles más poderosos del continente. La captura o posible muerte de Mendoza en San Andrés podría ser la pieza que faltaba en este rompecabezas, pero la falta de confirmación oficial mantiene al país sumido en la incertidumbre. ¿Está realmente muerto o es un nuevo montaje para proteger a los peces gordos que aún quedan en libertad? El ex capitán Santos Orellana, quien ha denunciado incansablemente la corrupción en las Fuerzas Armadas, lo dijo sin tapujos. La fuga de Porky fue un pago por la sangre derramada de Magdaleno Meza. Pero la traición tiene un alto costo. Ahora, con la recompensa de 123 millones de lempiras ofrecida por Estados Unidos, la cacería ha comenzado. ¿Será este el fin del pacto entre narcos y políticos? ¿O estamos ante otra jugada maestra de la impunidad en Honduras? Lo cierto es que la verdad sigue saliendo a la luz y los tentáculos de este imperio criminal están más expuestos que nunca. En la turbulenta historia del narcotráfico en Honduras, pocos asesinatos han sacudido los cimientos del poder como el de Magdaleno Meza. No fue un simple ajuste de cuentas entre capós, sino una ejecución meticulosamente planificada desde las más altas esferas del crimen organizado y la política nacional. Meza, socio clave de los Hernández Alvarado, se convirtió en un testigo peligroso al poseer libretas contables que detallaban transacciones de droga y sobornos que implicaban directamente a Juan Orlando Hernández y su círculo de hierro. Su muerte no fue una casualidad, sino una necesidad para quienes veían en él una amenaza capaz de hundir su imperio criminal. El 26 de octubre de 2019, la prisión de máxima seguridad conocida como El Pozo se convirtió en un matadero. Mientras Magdaleno Meza conversaba con agentes penitenciarios, un grupo de reclusos armados irrumpió en la escena con una misión letal: silenciarlo para siempre. Los sicarios no actuaban por cuenta propia, respondían a órdenes provenientes de los mismos operadores del cartel Hernández, quienes, en complicidad con estructuras del Estado, garantizaron que no hubiera margen de error. Las cámaras de seguridad captaron el brutal ataque, pero en un país donde la corrupción tejía un manto de impunidad, esas imágenes solo confirmaron lo que todos sospechaban. El narcoestado operaba con absoluta libertad. El verdadero cerebro detrás del crimen fue Alexander Mendoza, alias el Porky, líder de la MS-13 y pieza clave en la maquinaria de muerte utilizada por el cartel. Mendoza no solo ejecutó la orden, sino que obtuvo su recompensa, una fuga espectacular, orquestada en 2020, donde comandos armados irrumpieron en un tribunal de justicia para liberarlo a plena luz del día. ¿Coincidencia? No. Era el pago por haber eliminado a Magdaleno Meza y sellado con sangre un pacto entre criminales y políticos corruptos. El mensaje fue claro. En Honduras, la verdad se apaga con balas y el silencio se compra con vidas. Hoy, el caso de Magdaleno Meza sigue siendo un fantasma que persigue a los responsables. Con Juan Orlando Hernández tras las rejas en Estados Unidos, el mundo observa con atención cómo se desenredan las redes de corrupción que protegieron a este narcoestado durante años. Sin embargo, el crimen de Meza es solo una pieza más del rompecabezas. ¿Quiénes más participaron en su ejecución? ¿Cuántos secretos quedaron enterrados con él? Lo único seguro es que su muerte no fue el fin de la historia, sino el inicio de una cacería internacional contra los verdugos de un país sometido por la mafia y la política del terror. En el corazón de Quimistán, Santa Bárbara, se esconde un misterio que ha despertado la atención de todo un país.
Una laguna artificial, aparentemente inofensiva, se ha convertido en el centro de una intriga que conecta narcotráfico, traiciones y muertes. Este cuerpo de agua, que en apariencia era una simple adición paisajística en una hacienda, habría sido construido con un propósito oscuro: resguardar una fortuna millonaria. Según el relato de un empleado cercano, Neri López Sanabria, conocido como Magdaleno Mesa, decidió ocultar su botín en compartimientos sellados bajo esta laguna. La estructura era digna de una película, un búnker con muros de contención, diseñado para que ni el oxígeno ni la humedad penetraran, protegiendo el dinero, las armas y hasta el oro que ahí descansaban. La polémica sobre la extradición entre Honduras y Estados Unidos ha sacudido los cimientos de la geopolítica hondureña, revelando los oscuros intereses que se ocultan tras los discursos patrióticos. La familia Zelaya Rosales, que en su momento denunció el tratado de extradición, hoy se ve obligada a rectificar, no por amor a la patria, sino por el miedo a que la justicia estadounidense alcance a sus propios miembros. La jugada fue evidente. En el pasado, Manuel Zelaya se opuso férreamente a la reforma constitucional que permitió la extradición, argumentando la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, la realidad demuestra que su negativa se debía al pánico de que esta herramienta legal no solo golpeara a los capos de bajo perfil, sino también a políticos, empresarios y militares con nexos en el crimen organizado. El giro de los Zelaya Rosales en la defensa de la extradición no es más que una maniobra desesperada ante la creciente presión internacional y el temor de terminar en la misma celda que Juan Orlando Hernández. Washington ha dejado claro que no habrá distinción entre colores políticos cuando se trata de desmantelar redes criminales, y la Casa Presidencial lo sabe. La administración de Xiomara Castro se enfrentó a una encrucijada: mantener la denuncia al tratado y convertirse en cómplice directa del narcotráfico, o rectificar y entregar a sus propios aliados cuando llegara el momento. La decisión de suspender la denuncia hasta el 2026 no fue más que una movida estratégica para ganar tiempo, mientras intentan negociar con los yanquis su propia supervivencia. El verdadero motivo detrás de este cambio de postura no es otro que el temor a la caída del castillo de naipes que sostiene a la élite política hondureña. Si la extradición sigue en pie, la posibilidad de que Manuel Zelaya, Carlos Zelaya, Héctor Zelaya y hasta su compadre Rafael Sarmiento sean solicitados por la justicia estadounidense es una bomba de tiempo. Por años, Libia utilizó el discurso contra el narcotráfico como arma política, pero cuando llegó el momento de enfrentar la verdad, quedó claro que la corrupción no distingue banderas. La presión no solo vino de los organismos internacionales, sino también del propio pueblo hondureño, que se sintió traicionado por quienes prometieron justicia y terminaron protegiendo a sus propios cómplices. Mientras tanto, la jugada maestra de Luis Redondo y el Congreso Nacional deja entrever la hipocresía del sistema. Mientras el pueblo sufre por la impunidad, Carlos Zelaya sigue recibiendo su salario de 120,000 lempiras al mes, dinero que, llegado el momento, servirá para pagar su defensa cuando los yanquis llamen a su puerta. Honduras no es más que un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven para proteger a las élites y mantener a la ciudadanía sumida en el engaño. Lo que parecía un acto de patriotismo resultó ser una estrategia de supervivencia, y la extradición se ha convertido en la espada de Damocles que pende sobre las cabezas de aquellos que, por años, se creyeron intocables.